hay hambre. Mi nombre es Jesús Alfonso Peña Maldonado, vengo en representación del Colegio San Martín de Porres y vamos a hablar de lo referente a ese proceso de transición del aula presencial al aula virtual, ¿no? Entonces, entendemos que los avances tecnológicos de la sociedad posmoderna se van haciendo de manera cada vez más acelerada, por lo que la escuela tiene que adaptarse a estos nuevos cambios o va a terminar siendo consumida por esa propia era digital. Tomemos como ejemplo los periódicos y las bibliotecas. Si ellas no se adaptan, terminan convirtiéndose en museos, fosilizándose. Por tanto, es necesario promover la migración digital de la escuela hacia un contexto adecuado a las nuevas exigencias de este siglo, sorteando los problemas que se desprenden en nuestro contexto venezolano, por ejemplo, luz e internet. Entonces, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso que ya se había iniciado en otros países en años anteriores. Entonces, aquí viene esto, ¿no? Nosotros estamos educando a la generación Z, a estos chamitos, nacidos del 2001 al 2016, pero estábamos usando en gran medida esquemas pedagógicos correspondientes a cómo fueron educadas mi generación, que es la generación Y, la generación X, o incluso, si nos vamos más atrás, a los baby boomers o incluso a la generación silenciada. Entonces hay un desfase. Entonces entramos con un conflicto porque los centennials, su principal característica es la irreverencia. Falta de respeto, dice uno, pero realmente ellos han construido una idea de ironía y sarcasmo muy interesante. Entonces se aburren con facilidad, son muy críticos, no se creen todo lo que les dices, profesor, pero ¿por qué usted dice eso? Si acá está esto, lo conseguí por acá. Entonces le corresponde a uno adaptarse y desarrollar estrategias en función de eso, ¿no? Entonces, parte de la premisa, ¿por qué la educación debería o debe digitalizarse? En primer lugar, para formar profesionales de fácil adaptación a la innovación tecnológica, porque pongamos como ejemplo a nuestros colegas, a los profesores, que al momento de enfrentarse por primera vez a este esquema no sabían qué hacer, y venía el conflicto de profe, acá, pero me meto por acá y borré todo. Entonces es necesario formar, y ya vamos a hablar de eso. En segundo lugar, para amenizar clases y motivar alumnos, y en este sentido es fundamental, no es solamente enviar actividades, sino es cómo el profesor da la clase, porque independientemente de que el estudiante esté en su casa, el docente tiene que dar su clase, tiene que explicar, porque no es lo mismo enviar tareas, pero entran dos disyuntivas: cómo hacer para que el estudiante entienda el tema y aparte para que el estudiante sepa cómo hacer la actividad. Si yo envío un ensayo, tengo que explicar cómo se hace un ensayo y cuál es el tema a abordar. En segundo lugar, para mejores resultados, porque algo que permite el aspecto digital es estructurar mejor las planificaciones, las organizaciones y demás. Ojo, aquí estoy hablando de lo bonito, ¿no? Ya vamos a abordar las problemáticas. Fomenta el trabajo autónomo y el pensamiento crítico, y aquí entra el primer problema que veremos en los resultados. ¿Cómo hacemos con los estudiantes que no están acostumbrados a autoplanificarse y autoorganizarse? Se les acumulan todas las actividades y terminan entregando trabajos con hasta un mes de retraso, porque no se les ha formado ese espíritu de autoplanificación. Y en relación al pensamiento crítico ocurre el problema de que se acostumbraron a seguir solo indicaciones estructuradas. Entonces uno se da cuenta desde que son pequeños: profe, ¿puedo pintar el árbol de color azul? La idea, entonces vemos que si uno no les ha generado las estrategias para que él sea autónomo en la toma de decisiones, va a tener un conflicto al momento de ejecutar las actividades. Despiertan la curiosidad siempre y cuando tú desarrolles estrategias para que el estudiante busque, que no se quede con lo que se le está dando solamente, y por supuesto que responde al contexto de los nativos digitales. Entonces, no voy a definir nuevamente estos conceptos, esto es el aspecto que sustenta este trabajito. En primer lugar, lo referente a tecnologías de información y comunicación. Tenemos estas 4 utilidades de las TIC. En primer lugar, la inmaterialidad, es decir, el soporte ya no es físico, el libro puede desaparecer, se va dañando. Ahora entramos a un soporte abstracto, no real, no físico, por lo tanto, hay mayor capacidad de almacenamiento. Toda una biblioteca, por ejemplo, con más de 3000 tomos en este pendrive. Claro, entran otros problemas, que es la preservación de los aparatos. La instantaneidad. Profe, no entiendo esto, voy a buscar por YouTube.
3 segundos, listo, ya aquí está. Es más rápido. La interactividad a través de estos materiales novedosos, hay una mayor interacción entre el usuario. Por ejemplo, Wikipedia, aunque no sea una fuente tan confiable, si yo no entiendo esta palabra, abro el hipervínculo, me redirige automáticamente a la siguiente definición. Y la automatización de tareas, puedo programar, planificar, etc. Otro término fundamental en esto es lo que es la alfabetización digital. No nos vamos a detener mucho en esto porque esto es un término, no es tan nuevo. Simplemente es el término de alfabetización o de ese proceso de aprendizaje, pero enfocado en las TIC. Porque el hecho de que un estudiante, de que un niño sea nativo digital, no quiere decir que esté alfabetizado digitalmente. Él te usa el teléfono, pero eso no quiere decir que esté alfabetizado. Exacto. Y ahí voy a eso, exacto. Si él no se ha formado en materia tecnológica porque vive en un espacio alejado, toca enseñarlo desde cero. Exactamente. Nunca ha tenido experiencia. Entonces, si es ¿cómo hacer con un niño, con una familia que ha vivido en un entorno rural, alejado de las tecnologías? Le corresponde al profesor ahora no solo dar el tema, no solo dar cómo hacer la actividad, sino además explicarle cómo acercarse a los recursos tecnológicos y ofrecer alternativas en caso de, ya veremos cómo respondió la institución en materia de eso, en materia de este tema. Y lo otro es lo referente a recursos educativos digitales, que los vamos a dividir en 3, de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si deseo apoyar mis clases con recursos digitales, si deseamos crear estas aulas virtuales? En primer lugar, tenemos que pensar las dificultades de acceso para generar planes alternativos a esas personas que tengan. En el caso de la institución, se generaron asesorías personalizadas 2 veces a la semana, tanto en cuarentena estricta como en cuarentena flexible. Y se apoyaban a los estudiantes que tenían problemas para poder comunicarse. Como por ejemplo, tengo un caso del año en el que yo soy orientador, que está en San Cristóbal, el internet le llega cada 3 días. Entonces él era el que se mantenía en contacto conmigo. Profe, ¿puede averiguarme si le llegaron las informaciones? Porque además no había forma de poder venir a la institución a hacer las entregas. Entonces corre aquí el mensajero entre el profesor y el estudiante. En primer lugar, tenemos que planificar contenidos y los recursos. En segundo lugar, tenemos que determinar la forma en que nos vamos a comunicar con los estudiantes. WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, ¿cómo vamos a mantener la interacción? Porque ahí entra otro problema. No es solo mandar actividades y mandar videos, sino que el docente mantenga el contacto con el estudiante para aclarar dudas, para explicar. Entonces, ¿cómo mantener eso? Diseñar el material de apoyo para los estudiantes como parte de los recursos a usar, lo que dije inicialmente. No es solo mandar la actividad, sino diseñarle materiales para que él comprenda lo que va a hacer. Determinar las estrategias de evaluación más adecuadas y, por supuesto, que el docente cree sus carpetas y su organización para que no pierda la información y esté bien estructurada. Y recordando ese mensajito que puse allí, digitalizar no es pasar el libro a la computadora o al teléfono. Incluso se ha dicho que trabajar a distancia, trabajar de manera digital es más complicado incluso que trabajar en presencial, porque te toca diseñar múltiples materiales, estar pendiente, este estudiante no tiene acceso a internet, ¿cómo voy a resolver con él? Entonces te toca crear más brazos aún de la cantidad de brazos que ya tiene el docente de por sí. Entonces, ¿qué aplicó la institución? En primer lugar, se hizo un taller de inducción a los profesores en materia tecnológica que estuvo a mi cargo. Posteriormente, al regresar de las vacaciones, el profesor Urbano, que es el coordinador de evaluación, hizo un taller de inducción sobre cómo usar el Google Classroom, y las profesoras Lolimar y Joana dieron un taller de cómo trabajar el KineMaster, que es para edición de videos. ¿Por qué? Porque la institución nos pidió que teníamos que grabar por lo menos un video para los estudiantes. Entonces, estos fueron los recursos que fueron implementados. KineMaster para edición de videos, Podbean, que es para diseño de podcast, que son programas de audio, netamente audio, no hay video. YouTube para subir los videos, el Google Classroom para mantener la comunicación inicialmente con el estudiante junto con WhatsApp y las asesorías personales, el Microsoft Word para las guías, el Microsoft PowerPoint para las presentaciones y Canva, que es una plataforma para diseñar infografías.
Entonces, en los estudiantes que no tenían acceso a Internet y que podían llegar a la institución, que afortunadamente fue el grueso de los que tenían problemas, todos podían venir a asistir a la institución al menos una vez semanal o una vez quincenal. ¿Qué se les ofrecía? La institución les imprimía las guías o se las facilitaba, las guías de los profesores de las actividades y de los temas, para que ellos tuvieran el material en físico, para aquellos que tenían dificultades para acceder a través de las plataformas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Voy a mostrar acá rápidamente algunas de las cosas que, en mi caso, por lo menos este es Podbean, y aquí están todos los podcasts sobre los temas que fui desarrollando: fenómenos semánticos, lenguaje literario, literatura y sociedad. Y aquí lo que ustedes ven acá son podcasts creados por los estudiantes y publicados por ellos, que me fueron enviando para una de las actividades a evaluar. Este es el canal de, si carga, mi canal de YouTube, donde subí los videos de las clases. Ahí están. Y el colegio creó a su vez un canal institucional, donde lo primerito que se subió en ese canal, que están por acá, fueron las presentaciones de todos los profesores. Cada profesor hizo un video corto donde se presentó. Aquí está. Y se presentaron también el personal obrero, el personal directivo, el personal administrativo. Aquí está la hermana Margarita, que pues falleció hace una semana. Los videos de presentación de cada miembro de la planta. Y luego nos encontramos con las clases de los profesores. En este caso, la profesora Lolimar en el área de matemática, la profesora de física, y por supuesto resubí mis videos también en la plataforma del colegio para que tuvieran acceso a los muchachos. Se diseñaron otras plataformas como el Quizzes, que es una plataforma para crear cuestionarios digitales, pero más dinámicos, no el cuestionario tradicional. Entonces, esto es la parte de edición, pero el quiz, al momento de aplicarlo, es más dinámico. Y por supuesto, el Google Classroom, donde se subían las informaciones, y acá lo que era la parte de los trabajos de clase, dividido los temas, la parte teórica, allí no se va a ver porque no carga bien, lo que son los materiales adicionales, lo que yo les decía, hay que ofrecerle a ellos también. Si yo mando a hacer un mapa conceptual en Google, hay que ver cómo se trabaja en Google. Las actividades, que fueron actividades bastante breves, y esta no sé por qué se atraviesa acá. En literatura, cada año se le asigna una novela para lectura que se iba evaluando cada cierto tiempo. Entonces, los resultados, pasando acá, vamos a dividirlos. Primero voy a hablar de lo positivo y de último de lo negativo, ¿no? En cuanto a lo positivo, siempre y cuando el docente sea presto a la atención de los estudiantes, va a haber una buena comunicación. ¿Por qué? Porque esta educación a distancia te permite que las asesorías sean personalizadas. Ya no a 32 estudiantes al mismo tiempo, sino tú puedes atender a un estudiante a la vez, por llamada, por asesorías personales, etc. Pero la cuestión es buscar alternativas para darle vueltas a todas las situaciones. ¿Cómo hacer con el estudiante que no tiene teléfono inteligente? Nuevamente, el colegio pues gestionó esas alternativas. Otro resultado positivo: se diseñaron muchos materiales publicables por parte de los estudiantes. Ojo, estos materiales que voy a enviar son materiales de los que soy consciente de que el estudiante los realizó, porque en los negativos ya veremos un resultado o algo interesante que surgió ahorita con las actividades a distancia de los más vivarachos. Pero además, otro resultado positivo en la institución es que los profesores tuvieron la posibilidad de crear materiales, darse a conocer, de crear materiales diferentes para los estudiantes. Creo que les voy a quedar leyendo los materiales de los muchachos que quería mostrarles. Vamos a ver si me agarro, que eran 3 infografías, ¿verdad? ¿Qué otro resultado también? Es que hay una mayor participación por parte del representante en la mayoría de los casos, porque igual hay un porcentaje en el cual los estudiantes están solos, y ahí le corresponde al docente jugar a ser papá y mamá también y explicar. Ahora vámonos con lo negativo, para ir resumiendo. En primer lugar, surgió un fenómeno muy interesante, que es el pagar por tareas.
Otro aspecto, las problemáticas de luz y electricidad, que entran en un factor más importante, la entrega a destiempo de las actividades. Y ahí voy allá. Entonces, esa entrega a destiempo se va a dividir en dos cosas. Por un lado, las problemáticas de luz e internet, pero ya va. Las actividades se enviaban con hasta 3 semanas de anticipación y se les ofrecían alternativas de entrega. Entonces entra el otro problema, lo que dije inicialmente, que nos hemos dado cuenta que tanto estudiantes como representantes tienen dificultades para planificar sus horarios y sus tiempos. Y con respecto al docente, también hay que presionar en el sentido de que hubo que rogarles en algunos casos para que crearan un video. No como voy a salir con mi cara ahí, que se van a burlar de mí. Entonces yo le decía a estos profesores, mire, si usted es docente y tiene miedo a hacer el ridículo, usted no nació para ser docente. Porque un profesor tiene que hacer las 1001 cosas para que el estudiante entienda. Si se tiene que disfrazar, bueno, se disfraza. Entonces, fíjense, esto fue un mega mapa mental que hizo un estudiante de 5º año, que es muy bueno, no se ve muy bien porque es muy grande, entonces toca acercarlo mucho y no voy a poder acercar. Los mapas conceptuales, esto fue un conflicto con los muchachos, porque entonces, sobre todo los nuevos ingresos llegaban conmigo, y yo, este mapa está mal. ¿Por qué? Porque me estás haciendo resúmenes con flechitas, no me estás usando palabras claves. Entonces tienes que rehacer. También tendríamos, por ejemplo, ciertas infografías. Me gustaría mostrar esta, que fue la actividad que yo solicité para orientación. Me van a hacer una infografía, a mano o digital, de su opinión sobre las clases digitales, críticas y sugerencias a los docentes. Esta fue de una estudiante que no le parecieron algunas actitudes de los docentes y de manera general dio estas recomendaciones. En lo posible emite las calificaciones de tus alumnos a tiempo, si debes dar una crítica o observación muy positiva a un alumno, hazlo con discreción y tacto. Si es clara y sincera la intención, escucha a tus alumnos sin imponerte o humillar. Asegúrate siempre que tus indicaciones sean claras y sin contradicciones. Entonces, todo esto que también forma parte, exacto, todo esto que forma parte de los resultados se presenta, se le va a entregar a la dirección y a los profesores. ¿Para qué? Para mejorar el proceso, para ver en qué hubo fallos por parte del personal, para que no se repitan los mismos problemas. Entonces, por los momentos estos aspectos. Voy a volver acá, que ya vamos cerrando. Pero también se puede dar que lo hagan los docentes para los estudiantes. Claro, y de hecho, que lo hagan ellos para los estudiantes, claro, porque para los estudiantes, ¿qué mejorar? En ese caso, puede ser también una misma infografía. Felicitaciones por este desarrollo de estas actividades. Sin embargo, te doy unas sugerencias para mejorar como estudiante. El mayor problema sigue siendo el mismo. La entrega a destiempo. Y otra cosa, último resultado para ir cerrando, para cerrar, que ya voy a las conclusiones. Hay problemas severos de comprensión lectora en representantes docentes, en representantes estudiantes y docentes. Y a veces no se dan las instrucciones de manera clara. Les voy a poner un ejemplo de representantes y estudiantes. Mando la nota, lamentablemente el estudiante reprobó porque no cumplió con las pautas. Entonces yo le digo, mira, y le ofrecía la posibilidad de volverlo a hacer, porque a mí me gusta trabajar con borradores y entregas finales. No me parece la calificación que si usted especifica tanto, debió especificar el tema. Le copié y le pegué. Punto 7, temas a desarrollar, 2 puntos, y estaba en mayúscula para que no lo dejaran de leer. Y en el título de la actividad decía, podcast acerca de la importancia de la lectura y la escritura. Pero profesor, usted no dijo de qué era el tema, de qué era la actividad. Entonces sí hay dificultades en lectura y escritura. Entonces, falta de lectura y de búsqueda de información. Porque fíjense, hay investigaciones que nos dicen, hoy hay mayor lectura, pero hay buena comprensión lectora. Mayor lectura por el simple hecho de que uno consigue mucha información por esto, pero ¿cuánta información es confiable y cuánta no? Y ahí entran otros problemas que ya eso sería para otro trabajo, ¿no? Para ir cerrando acá. Entonces, en cuanto a conclusiones, ¿es pertinente formar a cada miembro de la
comunidad educativa en materia de educación digital. Tú no puedes lanzarle a una persona, mata a este cochino. ¿Cómo? Al vacío, a la improvisación. Hazme una casa. O sea, ajá, ¿y cómo se come eso? Y pasaba con los profesores. Miren, hay una anécdota que me pasó. X personal de X situación da clases, daba clases del área de castellano, pidió a los estudiantes hacer un ensayo. Yo le pedí a su hijo hacer un ensayo. Me llama, profesor, ¿cómo se hace un ensayo? Ahí entra otro problema, que hay veces que algunos profesores envían actividades, porque la cosa no es solamente criticar al estudiante y al representante, que hay déficit, también es ver qué debilidades tenemos como personal para mejorarlas. Se deben generar mecanismos creativos para paliar las problemáticas desprendidas de este modelo. Luz, internet, la parte de planificación. Pero eso ya es un problema muy complejo. ¿Cómo enseñar al estudiante a crear hábitos de estudio y de trabajo? E incluso nuestra cultura fomenta la impuntualidad y la irresponsabilidad. Ay, es que somos venezolanos, salgo a las, ¿cómo es? A las 7 para llegar a las 8. ¿No han escuchado eso por ahí? No pasó, pero ahí fue por problemas técnicos. Las aulas virtuales abren nuevas oportunidades en el desarrollo de materiales pedagógicos creativos. Vamos en función de eso, de que el docente cree, no es solo haga, pero que le ofrece también la explicación, como explicación. Y no es solo que el docente, que el estudiante pida, sino ¿qué ofreces tú? Tanto docentes como estudiantes y representantes deben continuar formándose en materia de educación virtual. Entonces, voy a cerrar ya esto. El videito de cierre no es un video de estudiantes ni nada, es un video de un musical que a mí me gusta, que se llama La Jaula de las Locas, que se llama La Vida Empieza Hoy. ¿Por qué? Porque la idea es que el docente, el representante del estudiante, no se ahogue en las dificultades, sino busque alternativas, que aproveche el presente y que viva cada momento en el ámbito académico, pese a la pandemia, que lo viva con pasión. Entonces, ustedes me disculpan que yo siempre meto algo chucero ahí en... La vida empieza hoy, la flor de antaño no rebrotará. Yo espero que se paren a bailar cuando se acelera. Ya empezaron por aquí. Mañana solo es un quizás, vive el momento y ya. Presente ya. Entrega el alma y vive con pasión. Haz que perdure más, porque el mejor momento es hoy, es hoy, es hoy. Y no una ayer que ya no esté. Y no mañana por llegar. Vive el presente ya. Entrega el alma y vive con pasión. Esa es mi canción favorita de teatro. Por esa Entonces, ella se va a ir acelerando y le dejo para que nos levantemos antes de... Entrega el alma y vive con pasión.
Calma, con calma.